Bienvenidos a esta asignatura que vamos a abordar en el transcurso del presente semestre, la cual se llama Teoría y Técnica de la Entrevista Psicológica. En esta entrevista, vamos a abordar los contenidos para que ustedes adquieran las competencias que se requieren para poder realizar de una manera eficaz una entrevista psicológica. Recordemos que antes de iniciar el contenido de una asignatura debemos contextualizarlo y precisamente esa contextualización parte de una definición. En este caso vamos a enfocarnos a la definición que nos da Aragón respecto a la entrevista, que nos dice que es una forma de encuentro, comunicación e interacción humana de carácter interpersonal, la cual se establece con la finalidad de intercambiar experiencias e información mediante el diálogo, expresión de puntos de vista basados en la experiencia y el razonamiento, y el planteamiento de preguntas. Aquí se nos habla de que la entrevista tiene objetivos prefijados y conocidos al menos por el entrevistador. Implica la entrevista la manifestación de toda gama de canales de comunicación humanos, verbal, auditivo, sinestésico, es decir, lo relacionado con el movimiento, táctil, olfativo, no verbal y paralingüístico, es decir, el tono, el volumen, la intensidad de nuestra voz y los manejos de los silencios o del silencio. Uno de los objetivos de la entrevista psicológica es evaluar, diagnosticar e investigar, ya que estos aspectos permiten trazar una dirección de trabajo para sugerir estrategias de intervención. Recordemos que la entrevista ayuda a la evaluación. No es suficiente para realizar una evaluación psicológica ni un diagnóstico. Es parte de ese todo. Es decir, es una herramienta necesaria para obtener un diagnóstico psicológico. Existen diferentes formas de clasificar las entrevistas. Esto es dependiendo de la disciplina o del objeto de estudio. En este caso, pues vamos a enfocarnos al objeto de estudio de la psicología, que es la disciplina que nos atañe, es decir, que nos corresponde, que nos compete. Existen algunos tipos de entrevista, entre ellos los más comunes son 4. Tenemos la primera, la entrevista de investigación, cuya función es recolectar información para responder a una pregunta de investigación, a objetivos de investigación, dar respuesta a hipótesis de investigación también. Tenemos la entrevista psicopedagógica, cuya función es determinar las variables o las posibles interferencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje, identificar sus causas e influir en su solución. Es decir, la entrevista no va a ayudar a que se solucione. Bueno, sí va a ayudar, pero no va a ser la solución. Es parte de la solución. Para ello se requiere de emplear de manera conjunta otros instrumentos que ustedes van a abordar en la materia de psicometría. Tenemos también la entrevista de orientación vocacional. Aquí esta entrevista pues tiene la finalidad de orientar, en este caso al sujeto o al entrevistado, en la elección de un empleo, de una escuela, de una carrera, aquí considerando todas sus áreas de oportunidad y fortalezas. Para ello no es suficiente una entrevista, también se tienen que aplicar algunas pruebas psicométricas, como es el caso del CUDER vocacional, CUDER personal, o en este caso pues otros instrumentos que ayuden a identificar estas fortalezas. Y por último tenemos la entrevista laboral. Posiblemente la mayoría de nosotros hemos participado de ella.
La entrevista laboral se aplica para conocer, en este caso, características o perfiles de un candidato a un puesto. Se utiliza cuando hay una vacante y pues se lanza una convocatoria para ver a quién le interesa y elegir el más idóneo. También se aplica cuando, en este caso, en la empresa hay diferentes funcionarios, diferentes empleados y pues se quiere conocer los perfiles de los mismos para ver si cumplen con los criterios establecidos para el puesto, entre otras finalidades. La entrevista es un instrumento, como lo mencionamos, es un instrumento metodológico serio que debe llevar una serie de pautas, es un proceso. Aquí Colin nos habla de que las entrevistas se dividen en 3 etapas o fases. El primero de ellos es el inicio o el rapport, el segundo el desarrollo y el tercero el cierre. El rapport se nos dice que es la primera etapa, es decir, la fase inicial, cuando llega el entrevistador con el entrevistado. Aquí el objetivo principal es lograr que el entrevistado se sienta cómodo, que no se sienta juzgado, que se sienta dispuesto a dialogar, a participar de manera activa de esa entrevista. Y aquí que tiene el entrevistador pues una responsabilidad muy grande en lograr esta etapa de rapport o fase inicial, de la cual depende el desarrollo o la cima, ya que es el núcleo de la entrevista. En esta etapa se recaba, se analiza, se confronta mayor parte de la información. Y una vez que se hace esto, pues tenemos el cierre. Aquí en esta parte, pues consolidamos los logros alcanzados durante las 2 etapas anteriores. El cierre inicia con esa indicación por parte del entrevistador que se acerca el final de la entrevista. Aquí se nos sugiere que se haga un resumen de los contenidos abordados. Sin embargo, cada uno de ustedes, conforme vaya adquiriendo esta habilidad de entrevistar, pues va a ir desarrollando el estilo que más les funcione para efecto de realizar tanto el rapport como el desarrollo y el cierre de la entrevista. Para finalizar es necesario atender algunas consideraciones, jóvenes. La primera de ellas es que el rapport, como es uno de los aspectos cruciales durante el proceso de la entrevista, sufre amenazas. Aquí hay 2 tipos de amenazas que pueden amenazar al rapport, amenazas intrínsecas como extrínsecas. Una de esas amenazas es los elementos psicológicos del entrevistado, la inexperiencia del entrevistador o la interferencia de factores contextuales. Por elementos psicológicos del entrevistado debemos entender aquellas características que hacen que el entrevistado no esté apto para participar de la entrevista. Puede ser que se encuentre clínicamente inestable, bajo el influjo de alguna droga, alcohol, físicamente, que haya sufrido algún accidente, emocionalmente inestable, que esté pasando por una situación de depresión, ansiedad. En segundo término tenemos la inexperiencia del entrevistador. Recordemos que al inicio se nos decía que el entrevistador debe tener objetivos claros, bien trazados para el proceso de la entrevista. A veces esos factores no se encuentran debidamente presentes y ponen en riesgo la construcción del rapport. O la interferencia de factores contextuales. Aquí estamos hablando de factores externos. Puede ser algún ambiente de guerra, puede ser algún ambiente incómodo físicamente para ambos, tanto para el entrevistado como el entrevistador, que pueden afectar la construcción de ese rapport. Aragón nos habla de que el entrevistador puede facilitar con algunas actitudes la construcción apropiada del rapport, manteniendo un contacto visual apropiado, una postura relajada y natural y centrada en el entrevistado. Es muy incómodo para un entrevistado que el entrevistador esté revisando sus notas, esté revisando su celular.
Ello pone en riesgo esa tranquilidad, esa validez de la información. Hay que usar un lenguaje espontáneo, amistoso, un tono cálido y expresivo, evitar emplear tecnicismos, es decir, términos académicos o clínicos, psicológicos que a veces el usuario desconozca. Tenemos que emplear un lenguaje coloquial, de tal manera que todo vaya fluyendo con naturalidad para poder obtener información verdadera y cierta a través de la entrevista.